Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar. Doctor, yo no lo voy a presentar, porque usted sea parte del programa. Yo soy parte, muchísimas gracias. Siempre me regocija venir a tu programa, conversar contigo y transmitir estas informaciones a tu público. Y sobre todo información muy valiosa, porque es la parte que yo siento que hasta la misma población y los médicos se lo encuentran aburrido, pero usted lo hace interactivo. No, y fíjate, la experiencia, el participar en los medios y todo esto, ha ido despertando el interés en los profesionales de la salud. Aunque todavía falta mucho, ciertamente, porque el profesional de la salud entiende que nunca va a necesitar del soporte del derecho médico. Sí, eso es cierto. El paciente va un paso hacia adelante, el paciente está preparado, está a la defensiva, pero el profesional de la salud en las distintas áreas realmente busca cuando el problema llega, toca su consultorio. Sí. Doctor, y justo hablando, entrando en materia inmediatamente, ¿qué usted entiende que hace tan importante el derecho médico y sobre todo en nuestro país, donde pareciera que no se le está dando tanta importancia? Mira, primero el derecho médico, para ir aclarando, enfoca la parte de regulación, no de sanción. Aunque muchos, incluso abogados y profesionales de la salud, ligan las dos cosas. Okay. Cuando hablamos de sanción, nos vamos a la medicina legal. El derecho médico es regulador. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad que ya están los protocolos, están las leyes, están las regulaciones, que está obligando a los profesionales a involucrarse en el conocimiento del derecho médico. Cuando yo tengo la oportunidad de hablarle a la población, por ejemplo, universitaria, estudiantes de odontología, medicina, yo le digo, no solamente es la parte médica, la parte de salud que usted tiene que aprender, ya tiene que involucrarse en el derecho. Ya la medicina hoy por hoy es derecho también. Entonces, el afán que tienen los pacientes, porque a veces yo digo un afán porque para el paciente todo es negligencia médica, busca la manera, una insatisfacción, yo voy a demandar, pero también muchas veces esto tiene su origen en una mala relación médico-paciente. Ciertamente. La mala relación médico-paciente y los honorarios abusivos son los detonantes para una demanda médica. Sí. Si ese profesional de la salud tiene una relación armoniosa, empática con el paciente, con los familiares del paciente, difícilmente lo demande, aunque comete una negligencia médica. Fíjate, yo tengo esa experiencia desde el punto de vista médico-abogado, de pacientes que quieren demandar a un profesional de la salud, por ejemplo en esto, y el profesional de la salud reconoció, que eso es raro, que un profesional de la salud reconozca que se equivocó. Sí, esa presunción de inocencia está muy afianzado en el profesional de la salud. Yo no he cometido negligencia. Y yo tuve ese caso que ese profesional de la salud reconoció al paciente en una etapa de conciliación que estábamos, que él cometió la negligencia. ¿Qué hizo la paciente? Desistió de la demanda porque ella quería una respuesta de ese profesional de la salud y logró la satisfacción. Entonces, por eso es importante que hoy por hoy el profesional de la salud, porque ya los pacientes llevan un paso hacia adelante, y te digo esto así, con esa firmeza, porque todos los días yo envío una cápsula de derecho médico por las redes y la respuesta que yo tengo, la retroalimentación, básicamente es de los pacientes. Entonces los pacientes están al tanto de lo que es el derecho médico, de los deberes y derechos de los pacientes, de cómo el Estado tiene que responderle. Entonces saben ya de las instancias judiciales, o sea, que están empapados. Entonces yo solicito, le invito a los profesionales de la salud que comiencen a explorar sobre el derecho médico y sobre la medicina legal. Sí, doctor, pero usted no entiende también que quizás a nivel curricular en las universidades debería haber un cambio, sobre todo en el área donde le dan bioética a los estudiantes, quizás integrar la parte legal, porque bien es cierto, hay muchas cosas que se van cambiando. Antes el paciente se trataba como
no se trataba como una persona, sino como un paciente. Ahora vemos que hay una relación médico-paciente muy unida, donde tú puedes hacer empatía, pero eso te lo dan desde la universidad. Quizás esto es también lo que se necesita. Claro, hay que modificar los pensos de las universidades. Por ejemplo, ese cambio que bien dice, sucede cuando pasamos de una medicina centrada en las personas, que antes teníamos una medicina centrada en la enfermedad. Ajá. O sea, el médico, el profesional de la salud en cualquier área, trataba el caso en base a lo que el paciente fue a su consultorio. Pero hoy por hoy estamos en la medicina centrada en las personas. O sea, que es una atención holística, integral, que debe estar integrado ya, valga la redundancia, lo que es el derecho médico. Porque en esa medicina centrada en las personas, ya el paciente conoce sus derechos y sus deberes. Pero así como el paciente conoce sus derechos, también tiene que conocer de sus deberes y respetar, ser celoso, porque si no respeta sus deberes, pierde sus derechos. Sí. Doctora, esta es una pregunta un poquito complicadita, pero es que estamos viendo últimamente un caso que se ha hecho muy viral, que es el del doctor Fadul, con respecto a los niños que tienen autismo. Y sabemos que él tiene su documentación al día, todo bien en cuanto al área médica. Pero se ha venido una oleaje de situaciones negativas en base al tratamiento que le está dando. Y esto puede verse para algunos pacientes como una oportunidad para poner una demanda. ¿Qué tanto pudiera proceder, sobre todo cuando se está tratando con niños, una demanda en el caso de él, que aún siendo médico se supone que no tiene una especialización en el área del autismo? Mira, como especialista en el derecho médico, como abogado, yo me voy a adherir a que no tengo los fundamentos. Okay. Porque yo lo que yo conozco posiblemente es lo que conoce parte de tu público, lo que he estado en los medios de comunicación. Sí. Entonces habría que ver ciertamente si lo que él está, el manejo que le está dando a estos niños autistas corresponde, porque hemos visto, así como encontramos por un lado críticas. No, la mayoría de los comentarios son positivos. Ahí viene, hay otros comentarios que entonces uno que está no está en la grada, está en la grada, pero bien atrás. O sea, yo no puedo realmente emitirte como profesional un juicio de que el doctor Fadul está cometiendo una negligencia o que el doctor Fadul está resolviendo una situación, está paliando, trayendo alternativa a una condición. No puedo hablarte honestamente con esto. Lo que yo entiendo que hay que despejar esto, o sea, los organismos oficiales, y ya hace unos días ya fueron al consultorio, parece que están evaluando la situación y es lo que hay que esperar realmente ese informe, si es cierto o no es cierto. Y aterrizando otra vez en la parte legal, ¿no pudiera pasar que quizás hubieran médicos en nuestro país? Porque nosotros tenemos un personal bastante brillante y donde quiera que van en el mundo, por su inteligencia, evidentemente, se dan a destacar. ¿No pudiera ser que muchas veces muchos profesionales que quizás sean genios escondidos que tenemos aquí localmente estén encontrando muchas curas a diferentes situaciones o mejoras a diferentes situaciones y tal vez por el asunto legal se vean con miedo de sacar estos conocimientos al país? Yo te diría que sí. O sea, aquí hay un personal en la parte profesional de la salud bien capacitado. O sea, no solamente tienen que irse fuera del país para mostrar su capacidad, su nivel de preparación y esto, sino aquí. Lo que pasa es que nuestra sociedad ciertamente no le da la oportunidad de desarrollarse, de poner en práctica un proyecto y darle ese seguimiento y anunciar al mundo que se descubrió tal cosa. Por ejemplo, te voy a mencionar algo. Sí. Hace muchos años, el doctor Dionisio Soldevila, que él falleció, era médico, era un anatomista, impartió docencia toda la vida en la UAS, fue profesor de UNO, pero él descubrió planos musculares, tendones, y eso él lo asentó y lo llevó incluso a Francia. Ajá. O sea, y tengo entendido que ha sido aceptado ese planteamiento. Pero ¿qué pasa? Dice, bueno, es un descubrimiento grande de la humanidad. El mismo Estado debió haberlo empujado, impulsado
a mantener esto. Te estoy hablando de años atrás. Sí. Yo no sé realmente en este momento en qué nivel de ya definitivo esté eso a nivel de la parte del Instituto Rouvier, de Anatomía, de Francia, porque realmente él demostró los tendones, que hay más tendones, más huesos que lo que usted estudió y yo estudié también. Sí, ciertamente. Doctor, ¿y cómo usted encuentra que se está desarrollando el derecho médico en nuestro país actualmente? ¿Cómo van esos pasitos? Pasito lento, pero seguro. Okay. O sea, realmente la incidencia del derecho médico, ya formal, empezó aquí hace unos 5 años, con la maestría en Derecho Médico en la UAS. ¿Que necesita de reestructuraciones? Sí. Han salido ya 2 promociones, incluso al actual decano de Derecho de la UAS, yo le envié una serie de consideraciones, de modificaciones al pensum y al enfoque del derecho médico. Pero podemos decir que vamos avanzando, o sea, ya iniciamos. Yo digo siempre que lo más difícil es comenzar algo y ya se dio ese paso. Lo que hay que ahora transformar, tener ese pensamiento abierto, esos aportes, analizar esos aportes y hacer las modificaciones. Pero también esto tiene que ir, como decíamos al principio, decía al principio del programa, llegar el derecho médico a nivel de grado, porque esto está a nivel de maestría. Llevarlo a nivel de grado a todas las escuelas de por lo menos la base. Sí, la base, claro, no es hacerlo especialista. No, aprenderse las leyes. Exactamente, el consentimiento informado, y los derechos de los pacientes, el derecho de autonomía, todo esto que facilita una relación médico-paciente, que actualmente, óyeme, el profesional de la salud no tiene esa formación, no tiene esa formación. Entonces, cuando se presenta un caso, ya tú sabes la situación que hay, por eso que tú ves que muchas veces no te entregan el certificado, el expediente clínico. Porque no tienen nada escrito. Exactamente, y entiende que el expediente clínico es de ellos. No, aunque mi experiencia, puedo decirlo, desde el punto de vista médico-abogado, yo no he tenido ese problema cuando yo he solicitado un expediente clínico a un centro de salud. Por ejemplo, el último lo acabo de solicitar hace una semana al Centro Médico Moderno, por un caso que entienden los familiares que de una supuesta negligencia. Eso vamos a evaluar. Pero nunca ellos no se opusieron a entregarme el certificado médico, ese expediente clínico. Cuando he solicitado a médicos ya de manera individual un informe del expediente clínico, tampoco. ¿Por qué? Porque yo hago esa solicitud, esa instancia motivada. O sea, no es un capricho mío que yo quiero que tú me entregues ese expediente, ¿no? Yo le enumero los artículos de que ese expediente es del paciente. Usted es un guardián del expediente clínico. O sea, el paciente está en su derecho a solicitar cuantas veces quiera el expediente clínico. Porque cuando solicita el expediente clínico, no solamente, tenemos que entender eso los profesionales de la salud, no es para demandar. Muchas veces el paciente lo solicita. Hay muchos pacientes organizados para tenerlo en su casa. No, lo tienen guardado. Para tenerlo parte de su vida. Porque ese expediente es parte de su vida. Mi mamá guarda sus expedientes por año. Claro. Todo lo que me dice este año. Sí, porque a lo mejor, por ejemplo, ese paciente necesita en 1 año, 2 años, 5 años irse fuera del país a hacerse una evaluación. Ya tiene su expediente. O se va a vivir fuera del país y ya tiene su expediente. O sea, que no necesariamente es para demandar. Y los profesionales de la salud tenemos que entender eso. O sea, están en la obligación de entregar el expediente clínico al paciente. Doctor, cuando en la parte del expediente hay muchas partes que son de analíticas, le hace prueba de laboratorio, le hace radiografía, tomografía y todo eso, pero a veces hasta eso es una traba que te lo entreguen. Y el mismo médico lo puede solicitar y se la ponen en China para entregarle eso. Mira, te voy a decir algo. Ya que te mencioné el caso de Centro Médico Moderno. Antes de yo solicitar ese expediente clínico, lo solicitó una abogada. Y le entregaron solamente resultados de laboratorio. Y tuvo que pagar eso. El paciente no tiene que pagar por el expediente. Le cobraron, no sé si fueron 500 pesos, algo así.
Sin embargo, cuando yo voy, que hago mi solicitud, como le dije, bien motivada, en una instancia, Sí. me entregaron el expediente completo, además de los resultados de eso, que tuvo que pagar esa abogada 500 pesos para obtener eso, y yo no pagué nada, porque es así. Claro, el centro médico vio que era una persona que motivó, que tenía ciertos conocimientos, y ellos me conocen realmente, saben qué formación yo tengo en esto y cómo yo reclamo y ajustado a la ley y todo eso. Pero el profesional de salud tiene que entender muchas cosas, que el expediente clínico no es del profesional de la salud. Totalmente. Entonces hay que trabajar eso, por ejemplo, estos mismos medios de comunicación, estos programas formativos, ese trabajo que tú estás haciendo de años, y eso va contribuyendo. Pero también me imagino que aunque la información no sea exclusiva del centro médico del doctor, tiene que haber un protocolo para pedir la información. ¿Por qué se lo pregunto? Porque si no va un abogado o va el propio paciente, suponga que va una pareja a pedir la información, pero quizás no es la persona adecuada. O quizás es una persona divorciada que está pidiendo una información para hacer un daño. Entonces, ¿cuáles son estos protocolos para poder saber que estamos dando la información de manera correcta y a la persona indicada? Te voy a poner de ejemplo ese mismo caso del Centro Médico Moderno. La paciente falleció. Ok. La hija me apodera. O sea, ya hay un contrato con la hija. Pero ¿qué pasa? En ese contrato dice que me da capacidad a mí para todas las diligencias médicas, judiciales y extrajudiciales. Pero aparte de eso, obviamente yo tengo que tener la cédula, copia de la cédula de la hija, porque el centro, como tú dices, viene Juan Pérez a solicitar ese expediente, sabrá Dios con qué intención, no se lo va a entregar, porque el expediente tiene que ser personal. Sí. Pero en el caso de fallecimiento, obviamente, está la hija que como heredera, aparte del vínculo familiar, tiene calidad. Entonces, aunque ella vive fuera del país, pero con ese poder, ella me dio a mí calidad para yo actuar libremente. Okay. Entonces, eso es uno de los trámites que se necesita realmente, ese poder, para que tu abogado, un médico abogado, vaya y solicite esto. Ok. Y entonces, doctor, cuando uno está eligiendo, ya estamos hablando de un paciente, está eligiendo a una persona para que lo represente legalmente en el área médica, ¿qué es más recomendable? Dígame la sinceridad. Que se busque a un abogado que se haya quizás especializado en el área médica, o que se busque un médico que se haya especializado en el área legal. Bueno, ninguno de los dos. Primero tiene que buscar un médico graduado en Derecho. Ok. Primero, médico abogado. Y para darle más determinación, si es magíster en Derecho Médico o mayor. ¿Qué pasa? Aquí no existe la especialización en Derecho Médico. Quizás hay unos abogados por ahí que se anuncian, son especialistas. No, eso es un título que se han dado. Okay. Pero desde el punto de vista de que han ejercido el derecho, porque fíjate lo que pasa. Esto que estamos llevando a la población, la conciencia de que busque un médico abogado para ejercer su derecho a nivel de los tribunales, aquí no había esa orientación. Entonces, pero había una necesidad. Sí. Porque profesionales de la salud cometían negligencia médica y tenían que ser asistidos esos pacientes. ¿Quiénes eran? Los abogados que no eran médicos, los abogados que no tienen formación en derecho médico. E incluso, déjame decirte, en esa maestría se han graduado y están en formación abogados finalizando la maestría. Y como quiera hay un vacío. Porque no manejan la parte médica. E incluso cuando hay, sin parte de docencia, por ejemplo, ligada a la medicina, hay que explicarle muy detalladamente a los abogados qué es lo que quiere decir el profesor, el docente, con respecto a la parte médica. Pero es que hay una parte muy técnica que es del médico, porque es que hasta como tú esterilizas, la cantidad el calor que tú utilizas ya te tumba un caso. Totalmente, pero déjame decirle algo, yo voy más profundo todavía. Y eso estoy preparando, ya finalizando ese proyecto,
de solicitar conformación de tribunales penales especiales para conocer casos de negligencia médica. Que los jueces sean médicos abogados formados en la Escuela de la Judicatura. Porque pasa eso, el juez no es médico. El juez no es médico. Sí. Entonces tú llevas un expediente y el juez va a fallar según lo que tú le lleves. Tú dirás, bueno, sí, pero se apoya de los peritos, ciertamente. ¿Quiénes son los peritos? Profesionales de la salud. Por ejemplo, si es un caso de cardiología, es un cardiólogo. Ajá. Hay una expresión muy usada, entre bomberos no se pisa la manguera. Se cuida mucho. Ese cardiólogo que está siendo demandado, posiblemente con el perito han compartido muchas veces en la sociedad de cardiología, por decirle algo. En el momento de decidir, ¿por dónde se va a inclinar? Por el cardiólogo. Mira, yo tuve un caso, esa persona me abordó, un paciente, y me dijo, no doctor, cuando el informe del perito me lo entreguen, yo lo voy a contratar a usted. ¿Está bien? Pero no nos pusimos de acuerdo. Pero yo leí el informe del perito. El paciente entiende que ese informe le favorece. Ajá. No le favoreció porque después lo vi en los medios de comunicación quejándose de la decisión del tribunal. Ajá. ¿Por qué no le favorece? Porque la redacción de ese informe, de ese perito especialista, fue una redacción que generaba duda, confusión al juez. Ok. Entonces, eso no le favorecía. Fue manipulada. Yo voy a decir que él quiso la intención, pero... Lo que pasa es también, doctor, es que en la medicina manejamos, si nos agarramos mucho de que 2 más 2 no es 4 y que en la medicina todo puede pasar y que hay muchas intríngulis, pero yo me imagino que usted como especialista en el área, que sabe dónde aterrizar esta situación. Claro, y por eso yo insisto, y esto es algo que a los abogados no le gusta mucho con respecto a la conformación de los tribunales penales especiales. E incluso yo le he dado a conocer ya a jueces este concepto y he tenido la receptividad. O sea, lo ven bien claro, hay que trabajar porque tenemos que insertar eso en el sistema judicial. Sí. Pero es un trabajo, no significa que eso tenga que pasar en 15 días, 1 año, 2 años, pero ya hay alguien que pensó, hizo una propuesta y todos tenemos que reunirnos en base a esa propuesta para hacer posible esa conformación de tribunales penales especiales. Sí. Doctor, ¿por qué usted piensa que quizás de cierta forma se le resta importancia a las demandas, tanto de parte del paciente como de parte del médico? Porque se han visto casos recurrentes de situaciones donde se han perdido en un limbo. Le hago esta pregunta porque puede que sea el mal manejo que le dé quizás el representante legal que no ayude a que una situación salga victoriosa, o realmente hay un vacío y hay un letargo en las situaciones de demandas médicas. Lo primero, hay una expresión, una máxima en derecho: el interés mueve la acción. Eso es lo primero. O sea, si ese representante legal no muestra interés, no motiva al paciente, porque el caso del paciente, el caso no es del abogado, sea el abogado o médico abogado, eso es lo primero. El paciente decide, no doctor, dejemos esto, no queremos seguir. Y el abogado tiene que desistir. Aunque tenga su contrato con ese paciente, él tiene que desistir porque es el derecho del paciente. Sí. Es una parte. Hay otra parte que hay la creencia de que las demandas no progresan en los tribunales. ¿Será los resultados que no entonces las personas se desaniman, Yo no diría que no progresan, porque todo depende del resultado. Si tiene una sentencia gananciosa, tú dices que fue bueno el tribunal. Sí. Si tiene una sentencia que te perjudicó, tú dices que no sirvió. Pero la realidad es que, volvemos al punto intermedio, de que el juez, o sea, hay muchas personas que ya están convencidos que el juez no sabe de medicina, sabe de derecho. Ajá. Y aquella expresión que el juez es perito de perito, y ya eso está mandado fuera del mercado, o sea, no es así. Entonces, por eso que tú ves que han surgido
tribunales especiales en otras áreas. Entonces, ahora con el nuevo Código Penal que empieza en agosto, Ajá. que sí es verdad que van a haber 14 o 16 artículos que van a tipificar la negligencia médica, los casos van a aumentar. Porque hasta hoy, la medicina no está penalizada. O sea, se llevan casos a los tribunales penales por el artículo 319 y 320, que son artículos generales, o sea, se toman por jurisprudencia. Ajá. O sea, homicidio involuntario, que eso es para, bueno, tú andas en un vehículo, atropellaste a alguien, murió, es un homicidio involuntario. Sí. Como le pasa al médico, interviniendo a alguien, asistiendo a alguien y muere, un homicidio involuntario. Pero ya a partir de agosto, cuando entre en vigencia este código, ya hay 15, 16 artículos que están tipificando la negligencia médica. Y por eso, y ahí volvemos a la pregunta inicial, que el profesional de la salud en todas las áreas tiene que interesarse por el derecho médico, por conocer de la medicina legal. O sea, esas regulaciones, por ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley Proconsumidor, porque muchos profesionales de la salud entienden que no pueden ser demandados por la Ley de Proconsumidor. Claro que sí. O sea, el paciente es un usuario. Para la Ley de Proconsumidor, el paciente no es paciente, es un usuario, un consumidor. Entonces, ya hay muchas leyes que tocan a los pacientes y a los profesionales de la salud. Sí. Doctor, ¿cuáles son las negligencias que están presentándose más en nuestro país, que usted ha podido ver? ¿En qué área? Son las quirúrgicas. Quirúrgicas. Entiéndase, los ginecobstetras son los más demandados. Ok. No son los cirujanos plásticos. Yo pensaba que eran los cirujanos plásticos y los odontólogos, si les soy sincera. No, lo que pasa, fíjate, son el mundo mediático. Ajá. Se apodera, por ejemplo, de un caso de cirugía estética. Una mujer se operó tal cosa y eso lo toma. Es que usted sabe que hay áreas que tienen como viralidades en redes sociales. Generalmente los que se dedican a la parte estética se venden a través de las redes y eso hace que quizás el caso sea mediático. Claro, también. Y tú sabes también que la mujer realmente, es más, el público se sensibiliza más por la mujer. Claro, totalmente. No evalúa otras cosas, sino una mujer, esa muchacha de 17 años haciéndose cirugía, mira cómo murió, tal cosa, o tal negligencia, tal torpeza cometió ese cirujano estético. Pero no son los ginecobstetras. O sea, sobre todo en los momentos de parto, esos casos, los pediatras también, los ortopedistas están, o sea, pero en sí son las especialidades quirúrgicas, son las más. Ahora, eso no significa que cualquier especialista no pueda ser demandado. Dermatólogo, entiendes, odontólogos, ciertamente ya eso está en boga y ahora con la parte que siempre tengo mis reservas con el turismo de salud, porque esa población que viene acá viene por algo solamente, por lo económico. Por lo económico, porque en su país, sea en Europa, Estados Unidos, posiblemente el nivel de tecnología esté más elevado que aquí, pero la accesibilidad no es tan fácil como venir acá. Entonces, vienen acá con un precio, unos honorarios por debajo, pero con una sapiencia de allá. Entonces, el odontólogo y los cirujanos estéticos también, pues son las especialidades de las áreas más... las que más recurren, ciertamente. Exactamente. Están enfrentando ese tipo de acciones de estos turistas en salud. Sí. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarlos precisamente en la parte del turismo médico. ¿Cómo usted cree que debería manejarse un profesional en la parte legal para cubrirse? Porque usted siempre me ha mencionado que aunque esté fuera el paciente, puede demandar. Claro. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Doctor, nos quedamos hablando del turismo médico. En la parte de turismo médico, usted siempre nos ha hecho hincapié de que no importa que el paciente esté fuera, puede demandar. Para que un doctor o un personal se cubra de una demanda del extranjero, ¿qué debe tener por la reglita para que estas cosas no sucedan? Primero, aclarar. Todos los pacientes, sea extranjeros o nacionales, tienen derecho a demandar, con o sin razón. O
Eso es lo primero, es un derecho. Yo quiero demandar a Juan Pérez, porque yo no la quiero demandar, porque hay personas con problemas psicológicos que actúan así. Sí. Y busca un abogado que posiblemente no sea médico abogado, porque es difícil, si es médico abogado, vaya a incoar una demanda sin criterio. Es difícil. Eso es lo primero. Ok, ese paciente que viene, ese profesional de la salud tiene que establecer una relación de comunicación estrecha con el paciente, muy estrecha, que se sienta comprometido. ¿En qué sentido? Aparte de explicarle su procedimiento, las consecuencias que pueden pasar, que se comprometa a cubrir aquí el periodo de evolución, un periodo cercano, o sea, que no quiera, porque a los 3 días de la cirugía, irse para su país. Porque ya, si hace eso y sucede algo, el profesional de la salud puede apoyar su defensa de que no hubo un seguimiento del paciente. O sea, que por parte del lo paciente. que pasa. Que pasa así. Es así. En una ocasión, me llamaron 2 damas, eso hace como 8 años, que se habían hecho aquí con un cirujano estético, cirugías, 3, una dominicana, una colombiana y una puertorriqueña. Las 3 vivían en Estados Unidos. ¿Vinieron juntas? Vinieron, exactamente. Y ese doctor hizo su procedimiento y ellas, a los 2 días, ¿se fueron? Se fueron. Ay, ¿Qué Dios pasa? Padre. Subieron a las redes unos videos. Me imagino. Difícil de ver esos videos, realmente. Imagino para los esposos todavía más difícil. Ellas fueron a la fiscalía y en la fiscalía le hablaron de mí. Ahí porque yo conozco el caso. Sí. Ellas no comentaron en las redes la película completa. Ajá. Ellas me dijeron que vinieron del doctor tal y mira lo que me hizo el doctor tal. Sí. Cuando yo comienzo a conversar con ellas, resulta que ellas se fueron al día siguiente, a los 2 días. Entonces, se infectaron, no hubo una regla de seguimiento. Digo, no, óyeme, ustedes aquí no tienen como Doctor, demandar. usted quiere encontrarse con un foco de incumplimiento de pacientes que han sido operadas, que se han hecho cirugía estética, váyase al multicentro Churchill y váyase a Blue Mall para que las vea caminando hasta con el drenaje. Y después la responsabilidad del doctor. Así es. Sin embargo, hay otros, fíjate, y en estos días hace unos 2 meses, tuve la oportunidad de conocer, o sea, que hay cirujanos estéticos que tienen casas de acogida. Tienen sus casas pero, de acogida. óyeme, casa realmente, yo fui a ver una paciente, porque alguien me había hablado de ella y que ella quería como demandar al cirujano, o sea, ella estaba indecisa realmente. Y óyeme, el ambiente que había, eso fue ahí en Arroyo Hondo, era, óyeme, tremendo. Pero ella cumplió con su periodo aquí. Sí. Cumplió con su periodo. Al principio la evolución fue un poco tórpida y se quería demandar, pero realmente al final fue todo bien. Perfecto. Bueno, sí. pero ya esos cirujanos, por ejemplo, se cuidan. No, mira, yo te voy a hospedar en una propiedad que tenemos, un centro que tenemos. Para tener control. Claro que sí, tener control. Entonces, cuando se van así, el cirujano, yo le dije a estas damas, digo, no, aquí no hay compromiso del cirujano, porque ustedes fueron los que no obedecieron. Entonces, a esos pacientes que vienen del extranjero, hay que hablarle bien. Ese consentimiento informado, hacerle, mira, con más énfasis todavía, para que no aleguen después que usted no me dijo tal cosa, porque fue lo que le dije al principio del programa. Muchos de esos pacientes vienen aquí por lo económico, independientemente de la calidad del profesional. Sí. No estoy cuestionando esa parte, pero lo atractivo es lo económico. E incluso he tenido casos que después que reclaman y después le dicen a la doctora que en Colombia lo hacen más barato. Sí. Entonces, fíjate que viene detrás de lo económico. Entonces, ese paciente que ya tú sabes que viene con esa mentalidad, tienes que esa experiencia, tiene que cuidarte. La parte, como digo, preventiva. Dedicar tiempo y un consentimiento informado bien detallado, que él tenga o ella tenga realmente conciencia de lo que está firmando. Doctor, usted me acaba de mencionar otra parte, realmente, pero es parte del sistema médico, que son las casas de acogida.
Sí es cierto que muchos médicos son los que tienen la casa de acogida, pero a veces no son médicos. Y a veces los cuidados que se le dan a estas casas de acogida no tienen la calidad que quizás necesitan las personas que han pasado por el procedimiento quirúrgico. Recuerdo incluso una vez que hubo un programa donde muchas pacientes fueron maltratadas y tuvieron infecciones y tuvieron procedimientos que salieron defectuosos. Cuando esto sucede, ¿la responsabilidad legal a quién le cae? ¿Al médico o a la casa de acogida? A la casa de acogida. Déjame decirte, esa casa de acogida que yo te dije ahora, fíjate que te hablé de un entorno elegante, sí, todo, sí, sí. No te hablé de la parte médica. Ahí no hay servicio médico en esa casa de acogida. Cuando esa paciente tenía que ser curada, tenía que ser transportada, ni siquiera el doctor iba a la casa de acogida. Okay. Ella tenía que ir al consultorio del doctor. Pero otro caso, el caso ese que te hablé del Centro Médico Moderno. Doctor, usted está trabajando mucho porque usted me ha No, lo que pasa no es orientando, no. ¿Qué pasa? Esa señora estaba en una casa de acogida, era una señora anciana y esto, con otros problemas. Y esa casa de acogida no tenía ningún tipo de servicio médico. O sea, no estamos hablando de enfermería, todo ese tipo de cosas esa básicos. Parte, o sea, y digo enfermería porque tenía su pijama de enfermería, tú ves, pero realmente la preparación, como si, por decirte algo, le aumenta la presión, le sube la presión a esa persona o a cualquier, por decirte eso, o sea, los primeros auxilios no tiene ese centro, pero así hay otros. Entonces, se puede establecer responsabilidad. ¿Ves? Doctor, entonces, volviendo atrás al expediente clínico, hemos visto una era de digitalización de los expedientes. Y a veces me he fijado que llevan el control de lo que se va haciendo diariamente en el paciente, pero hay firmas que entiendo que son necesarias, sobre todo en cada consentimiento informado, que me imagino que tiene que haberlo por área. ¿Cómo se supone que legalmente uno pudiera cubrirse con tener estas firmas, aun cuando las fichas sean digitales? No, eso hay que hacerlo manual. Manual. Esa firma ahí y testigo también. Porque hay un caso, mira, voy a tocar otra vez el caso del Centro Médico Moderno, que me va a generar una serie de experiencias. Tuve una situación, tengo con unos resultados de una analítica. Okay. Y ellos alegan que es un problema de impresión. O sea, salió con otra fecha. Okay. Pero realmente no es así, no es el tema. Pero eso puede prestarse, y es lo importante a expresar aquí, a cierto debate, cuestionamiento con respecto a lo que es la impresión de las fichas, de los expedientes, sí. Exactamente que están esto. Yo entiendo que no debe haber ninguna situación. Mira, no hay crimen perfecto, eso es lo primero. No hay crimen perfecto. Yo he tenido casos que han mutilado el expediente, el centro de salud. Lo han mutilado y hemos descubierto que fue mutilado y solicitamos a la Fiscalía y al Tribunal un auxilio judicial para que el centro de salud dé realmente el expediente íntegro. Y esos son expedientes digitales. O sea que eso se consigue, no importa. ¿Y cómo hay forma de conseguir la información de un expediente mutilado? Porque se supone que ellos pueden borrarlo y ya. Lo que pasa, vuelvo, que no hay crimen perfecto. A mí me entregaron, como yo te dije, a mí nunca me han negado un expediente clínico, un centro de salud. Pero me entregaron un expediente, pero sin firma y sin sello. Eso entonces, no tenía ninguna validez pero, porque sí, ni siquiera una receta. Pero para mí sí tenía validez. ¿Por qué tuvo validez para mí? Porque ahí pude conocer realmente el expediente clínico. Cuando lo solicitamos a través de la Fiscalía, ahí fue que vino mutilado. Ya vino con firma y con sello. Pero el real fue el que me entregaron a mí sin firma y sin sello. O sea que le dieron la verdad sí, inicial. Exactamente. Ya. Pero después tuvieron que completar el expediente clínico tal como me lo entregaron a mí. O sea que se consigue. O sea, yo siempre insisto en eso, en los centros médicos, en los profesionales de la salud. Entreguen el expediente clínico tal como usted lo tenga. Entréguelo.
Porque si usted comienza a variar, mire, yo he estado en centro de salud, que me voy a reservar esta parte, que el administrador o la administradora ha dicho en reuniones con médicos ahí, escriban claro por si tenemos que arreglar el expediente antes que lleguen los abogados. Wow. Es un error hacer eso. Dejen el expediente tal como el médico lo hizo o dejó de hacer. Porque no hay crimen perfecto. Si usted comienza a analizar desde el momento de ingreso, lleva esa secuencia y usted se va a dar cuenta que hay datos que no concuerdan. Que no compaginan. Entonces, eso abre otro expediente inclusive. Entonces, entregue el expediente tal como sucedió. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ciertamente, para evitar eso, crearle conciencia a los profesionales de la salud, que desde el primer momento que tienen el paciente, se integren a ese expediente, lo escriban, olviden las abreviaturas que vienen abreviando. Y eso es fatal para el profesional de la salud. Sí, sí. Yo recuerdo en una ocasión, estando en un tribunal penal, que un abogado aportó una excusa al juez porque no pudo ir su defendido. Y un certificado médico que decía FOI, así mismo. Y el juez dice, aquí hay un certificado médico que dice FOI. Yo no sé lo que dice eso. Yo estoy atrás en la sala. Yo tuve que vocear. Fiebre de origen investigar, magistrado. Claro, porque él no es juez. No, pero también, aunque sea médico, tú tienes que poner fiebre de origen investigar. Dejar las abreviaturas. Eso no aclara el panorama. Entonces, mientras más detallado sea, mientras más claro sea la información, el diagnóstico, le favorece al paciente y al profesional de la salud. Es que no hay una educación quizás que venga desde la base universitaria de un llenado correcto de ficha. Todo habla en cuanto a medicina, sí. Realmente. No te puedo decir que no, porque por ejemplo nosotros comenzamos, el estudiante de medicina, lo que es la parte de la semiología médica. Comenzamos a conocer el abordaje del paciente, la parte del historial clínico, pero en el transcurso, por ejemplo, del internado, del preinternado, el internado, realmente no se hacía historia clínica. Eso le correspondía al residente. Al residente, ok. Exactamente. Tú ves que esa formación no es una formación sólida que tiene el egresado de una escuela de medicina. Que hay que ir reforzando y debe estar haciendo esto. Yo entiendo que sí, ciertamente, para evitar esta parte. Pero ahora viene el asunto, y tú hablaste ahorita y hay que conectar con el derecho médico. ¿Quién te va a enseñar derecho médico? Si no hay esa cantidad de profesores capacitados para ofertar esta especialidad a nivel de universidades de grado. E incluso, déjame decirte, aquí se están haciendo diplomados de responsabilidad médica. ¿Y responsabilidad civil? Civil y penal, las dos, sí. Y realmente quien imparten esto son jueces que no saben nada de medicina, que incluso yo he estado en alguna de esas conferencias y ya usted sabe el debate que se genera. Arma, claro, no quisiera estar en el zapato de ellos, no el suyo. Porque yo no puedo quedarme callado porque un juez diga tal cosa. Digo, claro, con todo el respeto me refiero. Obvio. Pero le hago ver a él que esa impresión que tiene, ese pronunciamiento, no es así. Sí. Entonces, seguimos malformando. ¿Ves? Lo que debemos preocuparnos primero por preparar un equipo, verdaderamente, que insisto, de médicos abogados. Soy insistente en esto y que tu población, tu público entienda eso cuando necesite de representante legal que busque un médico abogado. Entonces así debe estar en las aulas universitarias también. Porque el abogado que vaya, por ejemplo, al aula de medicina de cualquier universidad, le va a hablar del derecho, del procedimiento, pero no va a enseñar a esos muchachos, a esos estudiantes de medicina, de odontología, dónde está la falta. Porque primero hay que descubrir dónde estuvo la falta de ese profesional de la salud. Eso es lo primero. Y segundo, identificar el daño. Hay lo que se llama el nexo causal, falta-daño. Y después, entonces, tú instrumenta el expediente legal.
Pero si tú no sabes dónde está la falta, oye, ¿para qué tú vas a iniciar un procedimiento? Ah, porque yo supongo que ese doctor cometió esta negligencia. Pero no es así. Por ejemplo, el abogado no sabe, por decirte algo tan sencillo, y siempre menciono el asunto, lo que es una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, una alcalosis. Él no sabe, incluso para el médico conocer de esto, le tomó mucho tiempo. Y se le olvida. Y se le olvida, o sea, imagínate un abogado que nunca ha escuchado en esto. Su vida. Exacto. Y un juez que no sabe nada de esto, que solamente es la parte legal, la parte procesal, pero identificar la falta, no sabe un juez identificar la falta. Sí. Doctor, yo he visto unos cambios que se han hecho a nivel o incluso de docencia, en el grado, con respecto a atender pacientes en la práctica, que antes se hacía y ahora se está reestructurando todo esto. ¿Esto se está debiendo al nuevo código? A quizás las implicaciones legales que pudiera tener. Pero esos pacientes, ¿lo están viendo quién? ¿Estudiantes? Estudiantes, sí, yo recuerdo, yo estudiando, yo recibía pacientes en la UAS donde yo podía hacerle que si la profilaxis, este tipo de cosas, y veo que eso ya como que se ha ido modificando de cierta forma desde el colegio incluso odontológico. Y también a nivel de maestrías, evidentemente, se permite, porque ya tú tienes a un doctor con ese quatur. ¿Todo esto se está debiendo al nuevo código? No tanto al nuevo código, sino que hay instituciones y hay profesionales de la salud que están cogiendo miedo a las negligencias médicas, a las faltas. Y no hay que temerle, realmente no hay que temerle. Lo que hay que cuidarse, tener la capacitación, la orientación, pero no hay que temer, porque si tú temes, va a cometer peor todavía. El mismo temor te va a llevar a errar. ¿Tú ves? Entonces, los centros académicos, por ejemplo, si es penal, por ejemplo, ese estudiante de odontología, por decir, en su práctica en la universidad, incurrió, le afectó un nervio, le llegó una meningitis, una encefalitis. Eso es penal. Sí. Ahora, ¿quién responde por eso? Es el estudiante de odontología, porque la falta penal es individual. Ok. O sea, tú eres mi profesor, tú eres que me está guiando, pero a ti no te corresponde. En todo caso, a ti te vendría a corresponder la parte civil, pero la parte penal es individual. Entonces, ahí las universidades deben estar cuidándose con respecto a esto. Entiendo. Igualmente, en la parte de medicina, en la época que uno era estudiante de medicina, incluso desde antes de estudiar medicina, yo estaba en los hospitales. Estaba instrumentando, haciendo participación en la emergencia, en el área de aislamiento, en el área de cura externa y todo eso. Pero ya hoy no se puede nada de esto. Sí. No se puede. Yo ponía inyecciones de antes de estudiar medicina. Sí. Suturaba, drenaba absceso antes de estudiar medicina. Es que te daban cursos para esas cosas. No, pero lo mío era por parte del vínculo con mi padre y el hospital y eso. Pero ya hoy, aunque tú seas el hijo de ese médico, ya no puedes hacer nada de esto. No te lo permiten. Ya hay otro nivel de exigencia. Y esa parte, y así debe estar pasando con las universidades, porque cuando ese estudiante de odontología, ese estudiante de medicina que está en el hospital, tú has mencionado otro caso, por ejemplo, y yéndonos ya el profesional, ya como profesional, el pasante, el médico pasante, que lo mandan a tal región. Ese pasante no tiene C4. Es cierto. Y prescribe recetas. Y a veces pone de orden del doctor fulanito. Pero si pasa, y hemos visto, ya vimos casos de unas doctoras en una actividad que hicieron irregular, vimos en las redes, la condenaron y esas cosas. O sea, es la responsabilidad del doctor, de la doctora, que aunque tú tengas supervisor, porque es posible, todos sabemos que ese supervisor es el médico de base que tiene que estar supuestamente vigilando a ese médico pasante. Como quiera le repercute. Porque no estaba ahí posiblemente, porque en la noche estaba ese médico de base al lado de ese doctor, de esa doctora. Y firmó por esa persona. Exactamente. Pero como quiera le tiene que recaer. Claro que sí. Eso. Porque es una irresponsabilidad. Totalmente. Entonces, esa parte hay que enfocarse en eso, la responsabilidad de ese médico pasante que todavía no tiene C4 y está prescribiendo y decidiendo y refiriendo pacientes a tal médico. Doctor, y en la parte del nuevo código, el intrusismo,
Está incluido. ¿Está incluido? Sí, está incluido, está incluido. Te digo, mira, hay 15, 16 artículos. Y hay un artículo, todo eso está incluido, o sea, lo que uno no se imaginaba, pero hay uno que va mucho con lo que es nuestra cultura, que es los certificados médicos y la sanción por los certificados médicos. Sí. Aquí todos tenemos un amigo médico que hace certificado. Exactamente. Mira, y hasta desconocen la cantidad de tiempo que puede dar por área y por profesional. Totalmente, así, incluso hasta los mismos pacientes de uno. O sea, hay médicos que son muy complacientes con los pacientes y emiten su certificado médico. Bueno, yo le pudiera poner de ejemplo que a mí un paciente me pidió que le pusiera un certificado por 21 días y yo, mi amor, pero no hay manera legal de que yo en mi área te pueda dar certificado a ti por 21 días. Sí, pero oigan, usted sabe, usted se expresa así por su formación, todo esto, no, claro. Pero usted sabe que hay muchos médicos, odontólogos, especialistas de cualquier área. Y que yo sé que la ley dice cuánto es. Claro. Entonces, óyeme, pero a veces sin tener ninguna patología. Sí, también. Antes se veía mucho, por ejemplo, cuando aquellos fines de semana, que los famosos puentes. Que se querían ir de vacaciones. Exactamente, entonces el médico, yo soy tu amigo, ¿qué? Te ponía 3 días, 5 días y me inventaba un diagnóstico. Pero ¿qué pasa con el nuevo código? Ahora van a sancionar al médico y al paciente. Para que no incurra. Exactamente, entonces ya el médico va a tener que estar muy cauteloso para hacer ese certificado médico, porque si alguien lo objeta, obviamente, puede iniciar un proceso penal contra los dos. Por ejemplo, si es para ausentarse de la vida, de la parte laboral, obviamente, el dueño de la empresa puede recurrir a esto. Claro que sí, puede recurrir a esto. Entiendo. Doctor, los derechos del paciente en el nuevo código, ¿cuáles partes se ven más reforzadas? Mira, primero los derechos como tal están contemplados en la Ley General de Salud, en el artículo 28. Ahora bien, esos derechos de los pacientes se ven asegurados a nivel judicial con el nuevo código. O sea, realmente el paciente va a tener un respaldo en cuanto a su demanda. Yo siempre he dicho, y se lo digo a los profesionales de la salud cuando le hablo, van a haber más demandas médicas después de ese nuevo código. Y por eso insisto también en la conformación de tribunales penales especiales para conocer casos de negligencia médica, porque van a aumentar las demandas. Entonces vamos a tener sentencias, sea de un lado o de otro, que pueden ser injustas. Exactamente, como han sucedido hasta el día de hoy. Porque jueces fallan sin el debido conocimiento, tanto en la parte de primera instancia como en apelación. Bueno, doctor, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, pero usted sabe que aquí están las cámaras para que deje sus contactos. Nada, muchísimas gracias. Bueno, mi contacto, yo estoy en Facebook como Leonardo Andújar Saiter, en Instagram, en mi WhatsApp 809-910-5404. Muchísimas gracias. Doctor, de verdad que siempre un placer tenerlo aquí. Aquí hablamos de todo. Este programa no tiene límites. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.